Buenas tardes, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Te mandamos muchas bendiciones desde este lugar, mi hermano, para que Dios guarde tu vida, que Dios cuide tu vida, mi hermano, que Dios te proteja en estos tiempos, mi hermano. Sabemos que son tiempos difíciles, mi hermano. Sabemos que hay mucha enfermedad, mi hermano, y oramos por tu vida. Le pedimos a Dios que proteja a nuestra iglesia, que proteja a nuestros hermanos. Y queremos bendecirte, que en el nombre de Cristo Jesús tu vida sea bendecida a través de esta palabra y a través de nuestros corazones. Queremos bendecirte para que Dios te guarde, para que Dios te cuide, mi hermano. Que en esta tarde, que desde este lugar, mi hermano, que desde esta iglesia, mi hermano, que es tu iglesia, te mandamos bendiciones, mi hermano, y que Dios te guarde y Dios te cuide, mi hermano. Y ayúdame a orar en esta tarde. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, mi hermano. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos concedes de estar en este santo lugar, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, por habernos traído, Padre, en esta tarde, por este día, Padre, por este día hermoso, bendito Dios, que podemos decir, bendito Dios, que es maravilloso, Padre Santo, un día, Padre, estar en tus atrios, bendito Dios, estar en tu presencia, Padre. Nada se puede comparar, Señor, a estar en tu presencia, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por este día que nos has concedido de vida, Padre, por este día en que hemos orado, Padre Santo, para que tú bendigas a nuestros hermanos, bendito Dios, para darte gracias, Padre, porque bendices nuestras vidas, Padre Santo, a través, Padre Santo, de escogernos, bendito Dios, para predicar tu palabra, Padre, para llevar esta palabra, bendito Dios, a nuestros hermanos, Padre Santo, para decirles, bendito Dios, que en ti hay esperanza, Padre, que en ti hay poder, Padre, que tú puedes hacer todas las cosas, Padre, que lo que para el hombre es imposible, para ti es posible, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. No hay nadie como tú, Señor, y venimos delante de ti, Padre Santo, y te pedimos perdón si hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si nos hemos desviado, Señor. Te pedimos perdón, bendito Dios, y aquí estamos, Padre, delante de ti, bendito Dios. Aquí está nuestra vida, nuestro corazón, Padre. Aquí está todo lo que somos, Padre, delante de tu presencia, Padre, dándote gracias porque nos has guardado, dándote gracias porque podemos llegar hasta este momento y venir a tu presencia, Padre, agradecidos, Padre, por todo lo que nos has dado, por tu fidelidad, Padre, porque hasta ahora nada nos ha faltado, Padre, porque hasta ahora tú has suplido todas nuestras necesidades, bendito Dios, y aquí estamos delante de ti, bendito Dios, y oramos, Padre, en esta tarde, para que tú tomes nuestras vidas, bendito Dios, para que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, para que tú nos des dirección en esta tarde, Padre, para que tú nos lleves en esta tarde, bendito Dios, a través de tu palabra, bendito Dios, y a través de tu palabra bendigas la vida de mis hermanos, bendigas, Padre Santo, a la vida de esta iglesia, Padre Santo, de esta iglesia que te adora, Padre, de esta iglesia que te alaba, Señor, de esta iglesia que te glorifica, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tú traigas en esta tarde, bendito Dios, con tu palabra, Padre, un mensaje de esperanza, Padre, un mensaje, Padre Santo, de sanidad, de libertad, Padre. Oh, bendito Dios, porque en estos tiempos, Padre Santo, a través de estas pandemias, a través de estos tiempos, Padre Santo, parece, bendito Dios, que estamos atados, Padre. Y oramos, Padre, para que en esta tarde, bendito Dios, en tu santo nombre, bendito Dios, sean rotas todas esas cadenas, se ha roto todo el temor, bendito Dios, se ha roto, bendito Dios, todas aquellas cosas que nos oprimen, bendito Dios, y seamos libres verdaderamente, Padre, en espíritu, Padre, y en verdad, Padre, y poderte buscar, Padre, buscar de tu presencia, Padre, verdaderamente, bendito Dios, y que tu presencia, Padre, esté en esta tarde
tarde con nosotros, bendito Dios. Y en esta tarde que tu presencia, Padre, llegue, Padre, a nuestros hermanos y los llene, Padre, porque solamente tú puedes hacer esa obra, porque solamente tu presencia nos llena, bendito Dios, porque solamente tu presencia, Padre Santo, puede sanar nuestras vidas, porque en ti esperamos, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que todos los que confiamos en ti, Padre Santo, alcanzaremos, Padre, tus promesas en el nombre de Cristo Jesús, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Pues sí, mi hermano, están sucediendo muchas cosas y sabemos que son por los tiempos difíciles, mi hermano, que son por los tiempos en que estamos pasando. Nunca habíamos imaginado un tiempo como este, que ha sido difícil, que se ha prolongado bastante tiempo ya, casi un año, y entonces vemos que están complicando, vemos que hay mucha enfermedad, vemos la dificultad para la gente. Vemos la dificultad que hay en nuestro país, en el mundo, donde se están cerrando los comercios, donde la gente necesita el sustento, donde la gente necesita trabajar. Y oramos al Todopoderoso y le pedimos al Todopoderoso para que haga esa obra, para que nos guarde, para que nos cuide. Y yo y tú tenemos un privilegio muy grande, hermano, que estamos aquí, que podemos oír la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una esperanza que tenemos, que la palabra de Dios es un poder que hay en nuestras vidas, que nos puede sacar de donde estamos, que puede romper esas cadenas y que puede liberarnos para ser libres y que no haya temor en nuestras vidas, para ser libres de ese temor, que Dios nos guarde y que Dios nos cuida, mi hermano. Entonces, esa es nuestra fortaleza y esa es nuestra fe que tenemos en nuestro Señor Cristo Jesús, que Él nos cuida, que Él nos protege y que aún a veces estamos expuestos, pero sabemos que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, mi hermano, pues ¿quién contra nosotros, mi hermano? Entonces, esa es la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Y te voy a pedir, en el nombre de Cristo Jesús, que abras tu escritura. Vamos a ver en el capítulo de Lucas, número 4, versículo 16. Vamos a leer 6 versículos de aquí. Y esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahora vamos a leer 2 versículos atrás. Y dice: Jesús principia su ministerio. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Dice la palabra de Dios, mi hermano. Entonces, leyendo
leyendo estos primeros versículos nos damos cuenta. Dice, Jesús vuelve a su patria, acompañado de algunos seguidores de Juan, que pasan a ser sus discípulos desde Capernaum, donde a los pescadores del lago empieza a predicar en las sinagogas de Galilea, y su palabra impacta a la gente porque actúa con el poder del Espíritu, es decir, que habla con mucha autoridad y sus milagros confirman sus palabras. Nuestro Señor Jesús dice que habla, que impacta con sus palabras, que va a las sinagogas de ellos en Galilea e impacta con sus palabras, e impacta porque tiene el espíritu del poder de Dios, porque el espíritu del poder de Dios está en él, y por eso impacta. Dice, y que sus palabras son respaldadas por los milagros que él hace. Entonces, cuando nuestro Señor con el Espíritu de Dios impacta en aquellas sinagogas, y los seguidores de Juan lo siguen ese tiempo que está en Galilea. Se hacen seguidores de nuestro Señor Jesucristo y lo acompañan a donde va. Pero viene a Nazaret y dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. En aquel tiempo solamente existía un templo, y este templo estaba en Jerusalén, donde los sacerdotes hacían sacrificios, pero en todos los lugares había sinagogas, y en las sinagogas pues se reunían al menos 10 hombres. ¿Por qué? Porque no se permitía en ese tiempo la entrada a las sinagogas a las mujeres ni a los niños, solamente gente mayor de la comunidad, y entraban al menos 10 hombres, y Jesús compartía en esos lugares. Entonces, para él, cuando tocaba compartir la palabra, él podía levantarse y pedir, tenía la autoridad de pedir, leer la Escritura. Cuando llega aquí a Nazaret, llega y pide las Escrituras, para leer las Escrituras. Después de leer las Escrituras se hacía un comentario, pero aquí el comentario que hace nuestro Señor Jesucristo dice, y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Dice que se había cumplido esta escritura se la había dado al profeta Isaías. Esta escritura la escribe el profeta Isaías para que la llevara, para que se le dijera a los desterrados de Israel que pronto los visitaría. Aquellos hombres que habían sido llevados a Babilonia, que pronto los visitaría. Entonces dice, enseñaba en las sinagogas, dice, de los judíos en Israel. Había solamente un templo, el de Jerusalén, en el que los sacerdotes ofrecían los sacrificios, pero había una sinagoga en todos los lugares donde podían reunirse por lo menos 10 hombres, en la que cada sábado se celebraba un servicio de culto a cargo de los miembros de la comunidad. Era fácil participar en las lecturas y hacer comentarios, y Jesús se da a conocer participando en estos oficios de sábado. Dice, después de algún tiempo, cuando Jesús era ya conocido, pasa por Nazaret y lo reciben mal. Aquí se muestra en este relato porque Jesús atraía a la gente
y a la vez porque es rechazado, especialmente en Nazaret. Dice, encontró el pasaje donde estaba escrito, este párrafo es de Isaías 61, 1 y 2. Dice, el profeta se refiere a su propia misión, se refiere el profeta, y Dios lo había enviado para anunciar a los desterrados judíos que Dios vendría a visitarlos pronto, pero sus palabras se cumplían aún mejor en Jesús, enviado para dar la verdadera libertad. Dice, hoy se cumple esta palabra, los tiempos nuevos en que Dios se hace presente y reconcilia a la humanidad. Cada 50 años se celebraba en Israel el año de júbilo en el que se perdonaba las deudas y los esclavos recobraban la libertad. Así también ahora se inicia el año de la gracia del Señor. Habla del tiempo en que cada 50 años se perdonaban las deudas. Se le llamaba el año del jubileo, cada 50 años, y se perdonaban las deudas que se debían, y los esclavos eran liberados. A esto se refiere cuando dice, y hoy se cumplen estas palabras, dice profética, Jesús viene a inaugurar el tiempo nuevo, dice, porque ese tiempo era cada 50 años, pero ahora que tenemos a nuestro Señor Jesús, dice, ahora se inicia el año de la gracia, se iniciaba el tiempo de la gracia, el tiempo en que se nos es perdonado en todo tiempo. Nosotros ya no necesitamos 50 años, ya no necesitamos que pasen 50 años, ya no necesitamos estar esclavizados, porque nuestro Señor Jesucristo declara el tiempo de la gracia y declara libertad en nuestras vidas. Pero esta libertad es una libertad que nos libra de todo mal. Y cuando declaramos libertad en el Señor Jesucristo, quiere decir que el Señor Jesucristo nos hace libres todavía hasta este tiempo. Dice, terminó el tiempo de las promesas y de la profecía, y Dios empieza a mostrar a los hombres tal como es. Jesús da a conocer al Padre y el Padre da a conocer a su Hijo mediante las señales y milagros que salen de sus manos. Cuando a nuestro Señor Jesucristo le decía nuestro Señor Jesucristo que las obras que Él hacía eran las obras del Padre, y empezaba a mostrar las obras del Padre a través de milagros, a través de sanidades, a través de prodigios que hacía, a través de cosas que no podía hacer nadie, solamente el Hijo de Dios. Y por eso empezaba a mostrar, pero no se mostraba a sí mismo, sino dice que mostraba al Padre, y el Padre muestra al Hijo. Entonces aquí vemos cómo a través de los milagros y las sanidades era como el Padre mostraba al Hijo. Y muchas veces la gente se oponía a que Él dijera, ¿verdad? Es que las obras que yo hago son las obras que hace el Padre. Se oponía, pero era el Padre el que estaba mostrando al Hijo, y muchas veces esto le acarreaba que le dijeran que Él estaba blasfemando, que Él hacía blasfemia, porque se hacía ser Dios, ¿verdad? Pero es el Padre el que está mostrando al Hijo, y el Hijo muestra al Padre a través de la obra del Padre. Entonces dice, y me ha enviado a liberar a los oprimidos. Con su llegada Jesús trae la verdadera liberación, pues sus acciones nos sitúan en la verdad. Dice, y si el Hijo os hiciera libres, verdaderamente libres seréis. Y todavía dice en Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, por supuesto que los judíos, dice, esperaban más que nada una liberación nacional. Y entonces,
¿por qué Jesús no la emprendía? ¿Solamente le interesaban las almas? Porque Jesús, la liberación que viene a hacer Jesús, no viene a ser una liberación del pueblo, una liberación de quitar el yugo que tenía el pueblo. Jesús viene a hacer una liberación de las almas. Dice, ¿por qué Jesús no la emprendía? ¿Por qué Jesús no se levantaba con aquel pueblo a hacer una revolución? Que era lo que querían ellos. Ellos esperaban que el Salvador se levantara e hiciera una revolución, pero no, Jesús solamente venía a liberar las almas, que es lo que le interesaba a nuestro Señor Jesús, para que nadie se perdiera. Venía a predicar el Evangelio y venía a hacer sanidades a través de hacer las obras que el Padre le mandaba, porque lo que le interesa al Señor son las almas. Dice, en realidad el Antiguo Testamento no había anunciado una salvación de las almas como algunos lo hacen hoy. Dice, tales creyentes creen salvar sus almas mientras siguen siendo cómplices callados o ciegos del pecado diario, cimentados en la vida económica o social. Y eso sucedía en ese tiempo. En ese tiempo había un gobernador de Roma, pero también había un rey, había un rey judío que era el que tenía el que llevaba la relación con el gobernador de Roma, y los sacerdotes, sobre todo, la relación que tenían con el gobierno de Roma, ¿verdad? Entonces ellos conociendo la ley, la ejercían a su manera, y ellos hacían leyes de hombres, y establecían leyes de hombres para estar bien con el gobierno romano y así no tener problemas ellos. Por eso en lo social ellos se volvían cómplices calladamente, porque no lo confesaban al pueblo. Y dice, o ciegos del pecado, dice diario, dice cimentados en la vida económica, porque a través de estas cosas sus vidas eran beneficiadas, y socialmente adquirían puestos. Dice, el Antiguo Testamento anunciaba a Jesús como el Salvador de su pueblo, dice, y de toda la humanidad. Sus palabras y sus gestos despertaban a un pueblo paralizado y abrían el camino de todas las liberaciones humanas, pero era como una semilla y no podían producir inmediatamente frutos. Jesús no tenía ningún deseo de unirse a los fanáticos y a los violentos de su pueblo para conseguir una soberanía nacional tan opresora tal vez como la dominación romana. Y dice que Jesús, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento anunciaba a Jesús como el Salvador de su pueblo, dice, y de toda la humanidad. Sus palabras y sus gestos despertaban, dice, a un pueblo paralizado, a un pueblo que estaba esclavizado, pero no porque estuviera esclavizado por la opresión de los romanos, no porque estuviera esclavizado por la opresión que recibían de las leyes que los hombres hacían para tenerlos esclavizados a través de tributos, a través de que hicieran cosas. Estaba paralizado porque no había una libertad espiritual en ellos. Estaban paralizados porque ellos sabían que eran el pueblo escogido, pero estaban paralizados porque mientras que las autoridades y los sacerdotes tomaban decisiones y las tomaban a su modo. ¿Por qué? Porque querían quedar bien con el gobierno romano. Ellos estaban paralizados porque no les permitían conocer más de Dios,
porque no les permitían acercarse a Dios, acercarse a la verdad. No les permitían acercarse a la verdad porque la verdad los hacía libres. Entonces los preferían tener allí, y esta sociedad, esta sociedad que era de los judíos, pues estaba completamente paralizada. Entonces dice, pero sus gestos, su obra de Jesús, los hace despertar a un pueblo paralizado, dice, y abrían el camino de todas las liberaciones. Al abrir el camino, dice, los hace despertar. Los gestos de Jesús, los milagros, la obra de Jesús, los hace despertar a un pueblo que estaba dormido, a un pueblo que tenía libertad, a un pueblo que estaba oprimido, pero no estaba oprimido por el gobierno de Roma, no estaba oprimido por el Imperio Romano, no estaba oprimido por sus líderes que eran corruptos, estaba oprimido porque no había quien los levantara, porque no había quien les dijera que eran libres de espíritu, mi hermano, porque cuando tú eres libre de espíritu, tú te puedes levantar y tú puedes luchar, aún aunque tengas que hacer las cosas. ¿Sabes qué? Cuando tu espíritu te levanta, tú puedes luchar y tú puedes pelear. Pero estos hombres ya estaban sometidos a leyes de hombres y su espíritu estaba dormido. Entonces cuando Jesús trae estos gestos y despierta, trae estas obras y despierta a este pueblo, dice que este pueblo se levanta para abrir camino, dice de todas las liberaciones humanas. O sea, cuando este pueblo empieza a recibir libertad, mucha gente es sanada, mucha gente empieza a ser sanada, mucha gente empieza a ser libre, mucha gente, cuando Jesús va recorriendo todos estos pueblos, va trayendo libertad a todos estos pueblos. Por eso el pueblo se juntaba para oír a Jesús. Cuando Jesús predicaba, se juntaba el pueblo para oír a Jesús, para que sus cadenas fueran rotas, para que no sintieran la opresión, porque realmente la opresión que les imponían, eso no les perjudicaba. Lo que les perjudicaba era la opresión que tenían en sus corazones, la opresión que tenían en su espíritu, porque era un pueblo que estaba oprimido y que estaba dormido, pero no era eso, pero eso no les prohibía que fueran libres. Cuando Jesús empieza a predicar, cuando Jesús empieza a recorrer todas esas regiones, empieza a liberar a los cautivos. Hoy en estos tiempos, ¿sabes qué? Somos libres, pero muchas veces la opresión de las enfermedades, muchas veces la opresión de esta pandemia, muchas veces la opresión de que se están cerrando los negocios, de que no podemos estar tranquilos, no nos trae libertad, y creemos que estamos esclavizados a eso, y creemos que porque se cierra un negocio, y creemos que porque no hay trabajo, y creemos que porque nos estamos haciendo más pobres, creemos que no hay libertad. Y es cuando necesitamos la palabra de Jesús, que nos traiga libertad a nuestras vidas, que nos traiga la libertad a nuestras vidas, trae bendición. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad somos libres, y la verdad es Jesucristo. Cuando conocemos la verdad, que es la palabra que nos predica nuestro Señor Jesucristo, somos libres, mi hermano, porque si el Hijo de Dios nos hace libres, verdaderamente libres somos. Y cuando el Hijo de Dios nos hace libres, creemos en nuestro Señor Jesucristo y creemos que nada nos puede faltar. Él quita la opresión, Él sana nuestras vidas, Él sana nuestros corazones, Él nos da una libertad plena. No importa que estemos en estos tiempos de enfermedad, no importa que estemos en estos tiempos de pandemia, no importa, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque el que está con nosotros nos da una libertad plena, porque el que está en el mundo no nos puede oprimir, porque podrán oprimirnos
físicamente, pero espiritualmente no nos puede oprimir, porque el Señor ya está declarando libertad. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, y hoy se cumple esta palabra, y hoy estamos, mi hermano, declarando esta palabra. Hoy estamos declarando esta palabra en este lugar, que el Espíritu de Dios está con nosotros, y el Espíritu de Dios nos unge, y el Espíritu de Dios, mi hermano, rompe esas cadenas de mentiras, mi hermano. Hoy a veces nos sentimos amenazados por la pandemia, hoy a veces nos sentimos amenazados por la enfermedad, hoy a veces nos sentimos amenazados por la escasez, porque no hay trabajo, porque se cierran las fuentes de trabajo, porque se cierran las fuentes de nuestros ingresos, mi hermano. Pero cuando somos libres, mi hermano, somos capaces de soportar eso. Y somos capaces de soportar eso porque Dios, confiamos en Dios y estamos con Dios, y Dios está con nosotros, y Dios nos va a bendecir, mi hermano. Esa es la verdadera confianza que debemos tener en Dios. El Antiguo Testamento no les habló a estos hombres de la libertad espiritual. Les habló de un Salvador, pero ellos creyeron, pero el pueblo judío creyó que iba a ser un libertador, que les iba a quitar los yugos del Imperio Romano. No, estamos hablando de una libertad espiritual, de una sanidad espiritual, de aquellos que están quebrantados de corazón, que van a ser restaurados a través del poder del Espíritu Santo, hermano. Que a través del Espíritu Santo va a traer Dios a nosotros, nos va a restaurar. Esto quiere decir, nos va a sanar. A través del Espíritu Santo nos va a levantar. A través del Espíritu Santo que está sobre Jesús, nos va a restaurar, porque hoy estamos en el tiempo de la gracia. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, porque hoy ha empezado el tiempo de la gracia, porque nuestro Señor Jesucristo inaugura estos tiempos de gracia. Ya no necesitamos esperar los 50 años para celebrar un jubileo. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Hoy estamos anunciando el año agradable del Señor. Hoy estamos anunciando libertad a los cautivos, libertad a aquella gente que está enferma. Hoy estamos anunciando que sí se pueden levantar todos aquellos que están enfermos, que tienen una esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios está sobre nuestro Señor Jesucristo, y que a través del Espíritu de Dios hay esperanza para nuestras vidas. Hay esperanza para nuestros corazones, hay esperanza para nuestra familia, hay esperanza para nuestro país, hay esperanza para un mundo que está sufriendo a causa de esta pandemia, porque el enemigo no nos puede encadenar, porque el enemigo podrá encadenar nuestros cuerpos, podrá ponernos que quizá en carencias, pero al Espíritu de Dios nos levanta, porque el Espíritu de Dios nos levanta a vivir una vida espiritual libres de toda opresión de este mundo, mi hermano. Entonces, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, dice que no se unirá. Querían que nuestro Señor Jesucristo se levantara en una revolución y que peleara contra los romanos. Dice, yo no me puedo, yo vengo a proclamar el amor, yo vengo a proclamar la libertad, yo vengo a proclamar ese amor que necesitan, el que amen a su hermano, el que por amor den a su hermano, el que por amor tengan amor a su hermano. Yo vengo a declarar ese amor, el amor de Dios, para que se amen el uno al otro. Dice, amaos los unos a los otros. Esta es cuando hay libertad de espíritu. Cuando tenemos una libertad de espíritu, se desata un espíritu de amor para nosotros, se desata un amor de espíritu para cada uno de nosotros, y nace ese espíritu de amor en nosotros, en que podemos amar. Estos hombres estaban llenos de rencor, estos hombres estaban llenos, mi hermano,
de rencor, mi hermano, porque se sentían oprimidos y querían que nuestro Señor Jesucristo, por eso no creyeron en Él, porque creían que venía un revolucionario, que venía a pelear, pero Él no venía a juntarse con fanáticos, mi hermano, Él no venía a juntarse con violentos, dice, porque tal vez, dice, tal vez no era la opresión romana. Y si nosotros nos vamos más atrás, podemos analizar que si no hubiera sido el gobierno romano el que los oprimía, a lo mejor un gobierno de su propio pueblo los oprimía. Y ponemos ejemplos, porque ejemplos tenemos. La palabra de Dios nos da ejemplos. Tenemos al rey Salomón, un rey sabio, un rey poderoso, un rey que fue grande. ¿En dónde terminó el rey Salomón? Y si quieres vamos a verlo en la escritura de Dios, porque la escritura no miente. ¿Quién era el rey Salomón? Dice en Reyes, en Primera de Reyes capítulo 12, número 10, versículo 10, dice: entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyáis algo, disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Estas son palabras del hijo de Salomón. O sea, Salomón, para ser ese rey, tuvo que oprimir a su pueblo, tuvo que apretar ese yugo en su cuello. Un yugo que ahorcaba, un yugo que marcaba, un yugo que no les daba libertad, aunque él era un rey sabio. Según la palabra de Dios, él era un rey sabio, un rey poderoso. Pero ¿sabes qué? ¿En dónde terminó Salomón? En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3 dice: por cuanto, dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33, por cuanto me ha dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los de Amón, y no han dado en mis caminos para hacer lo recto delante de mí, de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Este era un profeta de Dios que le estaba hablando a Jeroboam. Jeroboam había sido un trabajador para Salomón en la ciudad de David, que la ciudad de David era Jerusalén, pero fue tan bueno que le dio el cargo de la ciudad de la tribu de Efraín y de Manases. Él fue el encargado de esas tribus. Entonces, cuando el profeta le dice estas palabras a Jeroboam, Salomón lo quiere matar, pero Jeroboam huye. Entonces vemos que la opresión no es el imperio romano. La opresión ya desde Salomón, que nos dice la palabra de Dios que fue un rey sabio. Necesitamos leer esto para entenderlo, que Salomón oprimía a su propio pueblo.
que los sabios habían ido a pedirles que les aflojara a su hijo de Salomón, a Roboam, que les aflojara el yugo de la opresión. Entonces no era un pueblo que Salomón dijera que por muy sabio, que por muy poderoso que fuera Salomón, tenía que oprimir a un pueblo. Y Salomón no murió siendo idólatra, murió levantando lugares altos para dioses como Astarot, para dioses como Moloch. Entonces murió siendo un idólatra. Y por eso este pueblo de Dios fue dividido. Porque el hijo de Salomón no cedió a las peticiones de los ancianos, sino oyó la voz de sus amigos que eran jóvenes, y sus amigos que eran jóvenes le aconsejaron que oprimiera más al pueblo. Entonces no era la opresión, la solución no era que quitaran el yugo romano. La opresión existía en sus corazones y existía en sus mentes porque ellos tenían odio, ellos querían una libertad nacional, ellos querían que Jesús lo liberara del yugo romano. Pero dice Jesús que a lo mejor dice, pues si Salomón, siendo uno de los reyes más grandes, los oprimía, a lo mejor estaba mejor el yugo romano, en el yugo romano, porque el yugo romano les permitía que tuvieran sus cultos, que tuvieran su religión, que fueran religiosos. Pero cuando vemos aquí la actitud de Roboam, pues creo que estaban mejor con Roboam con los romanos que con Roboam. Dice, daba testimonio de la verdad y echaba las bases para cualquier acción liberadora que se emprendiera en un futuro. Ya nuestro Señor Jesucristo daba las bases para cualquier acción liberadora que se emprendiera en un futuro. Nuestro Señor ya estaba acentuando una iglesia, nuestro Señor ya estaba pensando en una iglesia, pero para todos, no exclusivamente para unos cuantos, sino para todos. Nuestro Señor ya estaba liberando a ese pueblo que se sentía oprimido, lo estaba liberando de su espíritu, no lo estaba liberando del imperio romano, lo estaba liberando espiritualmente, porque eso es lo que se necesitaba, una verdadera liberación espiritual. Dice aquí, y hoy también se puede hablar de evangelización si se ven hechos liberadores. Y hoy también podemos hablar de liberación. Podemos hablar de evangelización si se ven hechos liberadores. ¿Y cuáles son hechos liberadores ahora, hoy, en este tiempo? En este tiempo podemos hablar de evangelización cuando nosotros oramos por una persona, cuando nuestra oración está dirigida a Dios para que Dios obre en una persona y haya libertad en esa persona. Porque las enfermedades se encadenan, porque las enfermedades esclavizan, porque las enfermedades acaban matando a las personas, porque las enfermedades están acabando en este tiempo con la creencia, con la fe. Y hoy podemos emprender acciones también evangelistas en la liberación. Hoy Dios nos da también que podamos hablar de evangelización si se ve con hechos liberadores. ¿Cuántas veces no hemos orado nosotros por hombres y son liberados? Por hombres que llegan endemoniados y son liberados. Por hombres que llegan enfermos y son liberados.
¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Entonces hoy nosotros tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir orando para que Dios rompa las cadenas, para que Dios rompa las mentiras, para que Dios rompa, para que Dios libere a aquellas personas que no pueden ser sanadas, porque a veces las mentiras son las que encadenan. Hay personas que dicen, es que está sucediendo esto, es que yo me enfermé, es que yo también estoy enfermo, dice el otro. Y no, mi hermano, ¿sabes qué? Eso es una mentira, y esas mentiras las podemos romper en el nombre de Cristo Jesús, evangelizando a las personas, llorando por ellas para que caigan estas mentiras, hermano. Para que esas mentiras se vayan. Mira, dice, me ha ungido, dice, para llevar buenas nuevas a los pobres. La palabra de Dios dice, me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Y yo te invito a que me acompañes a Mateo 11:5. Pero vamos a leerlo desde el 2. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y dice, y me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres, dice Juan, aquel hombre que bautizó a Jesús, aquel hombre que daba testimonio de Jesús, que decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre, estando preso, y habiendo visto a Jesús, y habiendo visto que descendió el Espíritu de Dios y se posó en el hombro de nuestro Señor Jesucristo, dando él testimonio, hoy estando preso, estando en este estado, mandaba a dos de sus discípulos a preguntar, pregúntenle si es él o esperamos a otro. ¿Cómo la esclavitud, cómo el encierro, cómo el estar preso, cómo trae esa confusión? ¿Cómo la enfermedad trae esa confusión? ¿Eres tú el que vamos a esperar o esperamos a otro? Pues vayan y díganle a Juan lo que han visto, les dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Juan, habiendo bautizado a nuestro Señor Jesucristo, sumergiéndose en las aguas a nuestro Señor Jesucristo, y viendo que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y que se abrieron los ojos y que se oyó esa voz, que Juan Bautista fue testigo de que dijo, este es mi Hijo amado en el cual encuentro complacencia? Ahora mandaba a preguntarle a Jesús que si era a él o esperaban a otro. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, dice, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el Evangelio, y a los pobres anunciado que hay buenas noticias, y a los pobres se les anuncia que hay buenas noticias. Dice, los ciegos ven, dice, los cojos andan, dice, y todo es por el poder, porque Dios ya estaba demostrando al Hijo. Dios nos muestra al Hijo, pero el Hijo nos muestra al Padre, porque esta es la obra del Padre, porque el Hijo vino a hacer la obra del Padre. Dice, vayan y díganle a Juan las cosas que ven. Dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir, venid a ver. Dice, 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 venid
de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Le preguntaba a la gente que qué salieron a ver al desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? Una caña que tenía miedo, una caña que tenía temor. Dice, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Los que llevan vestiduras delicadas, aquellos que se visten de seda, en la casa de los reyes están. Esos no pueden estar en el desierto, y menos predicando, y menos diciéndole a la gente que se arrepienta, y menos diciéndole a la gente que se convierta, que se vuelva de sus caminos. Esos no pueden estar, esos solamente podían estar en los palacios de los reyes. Dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero, dice, delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. Este era el hombre, este hombre que estaba dudando ahora, ese era el hombre que había sido, que había sido lanzado, vamos a decirlo así, que había sido enviado. He aquí yo envío mensajero delante de tu faz, delante de ti, dice, yo envío mensajero, dice, delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. Este era el hombre que Dios había preparado. Este era el hombre que Dios había enviado delante de nuestro Señor Jesucristo para que preparara el camino, para que la gente llegara al camino de Dios, para que fuera preparando el camino del Señor, para que la gente conociera. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. De cierto, de los nacidos de mujer no se había levantado otro más grande que Juan el Bautista, pero de cierto les digo, dice, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Y quién es el más pequeño? Nos dijo nuestro Señor Jesucristo que el más pequeño es el que sirve a todos. Dice, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, dice, tendrá que ser el más pequeño, y el más pequeño es el que sirve a todos. Y cuando dice esto nuestro Señor Jesucristo, se reconoce que nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir al mundo, mi hermano, y a dar la vida por todos. Entonces aquí nos está hablando de Él mismo, nos está diciendo que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, y que aún siendo Juan el más grande, nacido de mujer. Dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces nos habla desde los días de Juan el Bautista que el reino de los cielos sufre violencia. Cuando habla de violencia, no habla de una revolución, no habla de una guerra, no habla de una lucha de hombres, habla de una lucha espiritual. Habla de que nosotros debemos pelear esa lucha espiritual, de que nosotros debemos pelear esa buena batalla para alcanzar el cielo prometido, de que nosotros debemos de luchar en este lugar para llegar a aquel lugar. Pablo dice, ya no sé si permanecer aquí predicando la palabra de Dios o irme al lado de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿sabes qué? Por esta es una lucha espiritual. Dice, desde los tiempos de Juan Bautista, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan, y solamente los violentos, solamente aquellos que se esfuercen, aquellos que luchen, aquellos que oren, aquellos que pidan por su hermano, aquellos que peleen en estos tiempos que son tan difíciles, solamente ellos van a llegar a alcanzar el reino de los cielos, solamente ellos. Entonces, mi hermano,
hermano, yo y tú, para alcanzar el reino de los cielos, mi hermano, necesitamos pelear, necesitamos esforzarnos, necesitamos pelear. Y la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino son contra principados, contra potestades que traen enfermedad a nuestros hermanos, que traen enfermedad a este mundo. Y no solamente por nuestros hermanos de la iglesia, sino por un mundo que está sufriendo, por un país que está sufriendo, por un mundo, mi hermano, que está padeciendo, mi hermano, por un mundo que necesita hombres, mi hermano, que oren, hombres, mi hermano, que pongan en las manos de Dios a ese mundo, mi hermano. Necesitan hombres que se esfuercen y que oren por este mundo, mi hermano, para poder alcanzar, mi hermano, el reino de los cielos. Porque desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan, solamente los violentos lo arrebatan, mi hermano. Lucas dice a continuación, ¿por qué la gente de Nazaret rechazó a Jesús? Por su orgullo. Nos dejamos deslumbrar por extraños, pero nos negamos ferozmente a que uno de nosotros se destaque y nos enseñe. ¿No es este el hijo de Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es aquel niño que andaba allá en la carpintería? ¿No es aquel joven que era carpintero? Cuando Jesús es el Hijo de Dios, cuando Jesús viene a mostrarnos al Padre, cuando Jesús viene a hacer maravillas, cuando Jesús viene a hacer milagros, cuando Jesús viene a impactar con su predicación, cuando Jesús viene a impactar con el Evangelio, cuando Jesús viene a decirnos, cuando Jesús viene a decirnos, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esto decía, ¿no es el hijo del carpintero? Era por el orgullo que tenían. Y a veces nos dejamos deslumbrar, por extraños, pero nos negamos ferozmente a que uno de nosotros se destaque y nos enseñe. ¿No es este el hijo del carpintero? Sus mismos hermanos viéndolo, no creían en él. Por su egoísmo no aceptan que los beneficios de Dios sean para los demás. Y Jesús les recuerda que los profetas de la Biblia no limitaron sus beneficios solo a sus paisanos. Y Jesús les recuerda que los profetas de su tierra no limitaron los beneficios de Dios a sus paisanos. Y lo podemos ver en el versículo 26 y 25. Dice la palabra de Dios. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dice que había muchas viudas. En el tiempo de Elías había muchas viudas. Cuando se cerró el cielo, 3 años y medio que no llovió, y hubo hambruna. Dice que habiendo muchas viudas, Elías no fue enviado a ninguna viuda de Israel, sino que fue enviado a una viuda de Sarepta de Sidón, y habiendo mucha lepra en Israel, vino un general sirio llamado Naamán y fue sanado de su lepra por el profeta Eliseo. Hermano, cuando hoy escuchan estas palabras, este pueblo, al oír estas cosas, todos en la sinagoga
se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Hermano, es así. Era tan egoísta este pueblo, este pueblo que le pedía libertad, este pueblo que estaba siendo liberado, este pueblo que por donde pasaba nuestro Señor Jesucristo declaraba libertad a aquellos que estaban cautivos, a aquellos que estaban oprimidos, y declaraba sanidad a aquellos que estaban quebrantados de corazón, y pregonaba un año de bendición para su vida, mi hermano. Eran tan egoístas que no querían que esos bienes fueran fuera de su país. Pero cuando el Señor declara que aún, dice, que aún habiendo muchas viudas en Israel, que aún habiendo muchos leprosos en Israel, Elías fue a una viuda de Sarepta de Sidón y estuvo allí supliendo sus necesidades. Y cuando hubo muchos leprosos, Eliseo sanó a Naamán. Mi hermano, esto es lo que ha querido el Señor, que esta libertad llegue a todo el mundo, que esta libertad se extienda por todo el mundo, que esta libertad vaya, que esta libertad que anuncia nuestro Señor Jesucristo vaya, mi hermano. Por eso dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido, dice, a dar buenas nuevas a los pobres. Y el Espíritu de Dios debe estar sobre nosotros para dar buenas noticias a los pobres. Hay una esperanza, y la esperanza está en nuestro Señor Cristo Jesús. Hay una libertad, y la libertad está en nuestro Señor Jesucristo. Y hay una sanidad para aquellos que están quebrantados de los corazones, y esa sanidad está en Cristo Jesús. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi vida y en mi corazón, mi hermano, porque solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede hacer libres. Esto que estamos viviendo son cosas muy difíciles. Esto que está pasando son cosas que no imaginábamos. Pero sí conocemos a nuestro Señor Jesucristo, pero sí sabemos dónde está la libertad, pero sí sabemos dónde está la sanidad, pero sí sabemos quién puede quitar las opresiones de nuestra vida. Pero sí sabemos que estamos en la gracia de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído la gracia de Dios y que por la gracia de Dios estamos aquí, mi hermano. Hermano, esta ha sido una palabra y yo te pido que oremos, mi hermano, para que esta palabra de libertad, mi hermano, que quita la opresión, para que esta palabra que sana a los quebrantados de corazón, para que esta buena noticia llegue a aquellos pobres de que hay una esperanza en Cristo Jesús, mi hermano. Yo te pido que en esta tarde me ayudes y ores, mi hermano, y que esta palabra, mi hermano, llegue, mi hermano, a aquella gente que está padeciendo, a aquella gente que en estos tiempos tiene carencias, mi hermano, porque las carencias, mi hermano, no son de Dios. Dios quiere bendecir tu vida, mi hermano. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere darte libertad, bendecir tu vida, mi hermano, y sanar tu vida, mi hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por haber puesto, Padre, tu Espíritu en nuestro Señor Jesucristo, por haber puesto, Padre Santo, estas palabras, Padre, que vienen escritas en la palabra de Dios con el profeta Isaías, Señor, que tú le dices al profeta Isaías para liberar, para aquellos desterrados que se encontraban en Israel, que se encontraban, Señor, en Babilonia, aquellos desterrados de Israel que se encontraban cautivos en Babilonia y que pronto los visitaría, Señor. Pero sabemos que esta palabra, Señor, es mejor para nuestro Señor Jesucristo, que viene a liberarnos verdaderamente, porque si el Hijo del Hombre nos hace libre, verdaderamente seremos libres, Señor, porque el Hijo del Hombre nos trae la verdad a nuestras vidas, y cuando conocemos la verdad verdaderamente somos libres, Señor, y cuando somos libres no hay opresión en nuestras vidas, y cuando somos libres nada nos puede oprimir en nuestras vidas, porque somos libres, Señor.
porque podemos conocer la libertad por medio de ti, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Declaramos libertad, Padre, en este lugar. Declaramos libertad en esta iglesia, Padre. Declaramos libertad en nuestra ciudad, Señor. Declaramos libertad en nuestro país, Señor. Y declaramos libertad a nivel mundial, Señor. Porque se necesita, Padre Santo, de tu Espíritu, Padre, en el mundo, bendito Dios. Se necesita que te conozcan, bendito Dios, para que conozcan la verdadera libertad. Que la libertad no está en las manos del mundo, que la libertad está en ti, que solamente tú nos puedes hacer libres, Señor. Que solamente tú, porque el mundo, Señor, el mundo nos oprime, Señor. El mundo, bendito Dios, solamente tú venciste al mundo, bendito Dios, y solamente tú nos puedes dar la victoria sobre este mundo, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Padre, y bendecimos, Padre Santo, a nuestros hermanos, Padre, a nuestros hermanos que se encuentran enfermos, a nuestros hermanos que se encuentran padeciendo. Que sea, bendito Dios, una bendición esta palabra, y que esta palabra toque sus corazones, y que a través de tu palabra sean sanados, y que a través de tu palabra sean rotas las cadenas, sean rotas las mentiras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.